en el imponente escenario del estadio de Wembley, durante una noche de julio de 1986 que había comenzado como cualquier otro concierto épico de Queen. 80.000 voces rugían al unísono mientras Freddie Mercury dominaba el escenario con esa presencia magnética que había conquistado corazones en todo el mundo, cuando algo completamente inesperado interrumpió la euforia colectiva. En medio de Radio Gaga, mientras la multitud aplaudía siguiendo el ritmo icónico de la canción, Freddie levantó súbitamente su mano derecha en un gesto que todos reconocieron inmediatamente, la señal universal para el silencio absoluto. Lo que siguió no estaba en ningún guión, no formaba parte del espectáculo planeado, pero se convertiría en uno de los momentos más conmovedores en la historia del rock and roll. En las primeras filas del estadio, una pequeña figura había captado la atención del legendario performer, y lo que estaba a punto de suceder demostraría una vez más que detrás del showman más grande del mundo vivía un corazón capaz de detener un concierto entero por un solo ser humano que necesitaba ser visto, escuchado y amado. Si te emocionan las historias donde la compasión trasciende la fama y donde un gesto de humanidad puede tocar millones de corazones, suscríbete y activa la campanita para descubrir más relatos sobre cómo los verdaderos íconos usan su poder no solo para entretener, sino para sanar. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de cómo, a veces, el silencio puede ser más poderoso que cualquier canción, y cómo una sola palabra puede cambiar una vida para siempre. Era la segunda noche de Queen en Wembley, parte de una gira que había establecido nuevos récords de asistencia y que representaba la cúspide absoluta de su carrera comercial y artística. El estadio, con su capacidad para 86.000 personas, se había convertido en una catedral del rock donde cada concierto era tratado como un evento histórico. La presión sobre la banda era inmensa, no solo por las expectativas del público británico, sino porque cada movimiento, cada nota, cada palabra sería diseccionada por la prensa musical más exigente del mundo. Freddie había llegado al punto más alto de su confianza escénica, moviéndose por el escenario como si fuera su reino personal, conectando con la audiencia de una manera que trascendía lo musical y se adentraba en territorio casi espiritual. La noche había comenzado perfectamente, con la banda ejecutando su setlist con la precisión de una máquina bien aceitada, pero manteniendo esa espontaneidad y pasión que los había convertido en leyendas. Brian May, Roger Taylor y John Deacon estaban en perfecta sincronía, cada uno contribuyendo a crear esa pared de sonido que había hecho de Queen una de las bandas más poderosas del planeta. El público respondía con una energía que parecía alimentar directamente el alma de Freddie, creando ese círculo virtuoso de intercambio emocional que caracterizaba sus mejores actuaciones. Entre la multitud, esa noche se encontraba Sofía, una niña de 7 años que había viajado desde un pequeño pueblo de Gales con sus padres. Sofía había estado luchando contra una forma agresiva de leucemia y su vida había sido una sucesión de tratamientos agotadores, hospitalizaciones y la constante sombra de la incertidumbre. Sin embargo, la música de Queen, y en particular la energía desbordante de Freddie Mercury, se había convertido en su mayor fuente de alegría y escape. Las canciones de Freddie le daban la fuerza para enfrentar cada día. La hacían sentir libre y poderosa, incluso cuando su cuerpo le recordaba sus limitaciones. Who Wants to Live Forever era su himno personal, y cada vez que la escuchaba, sentía que no estaba sola en su lucha. Sus padres, conscientes del inmenso impacto que la música de Queen tenía en su hija, habían hecho todo lo posible para conseguir boletos para el concierto de Wembley, sabiendo que sería una experiencia inolvidable para Sofía, un momento de pura magia que ella merecía vivir.
Esa noche, a pesar de su fragilidad, Sofía irradiaba una alegría que contagiaba a todos a su alrededor, y su pequeña voz se unía al coro de 80.000 almas. Freddie Mercury había desarrollado a lo largo de los años una capacidad casi sobrenatural para conectar con individuos específicos en medio de multitudes masivas, como si poseyera un radar emocional que le permitía detectar las historias más conmovedoras entre miles de rostros anónimos. Esa noche, durante Radio Gaga, mientras escaneaba la audiencia con esa mirada penetrante que había conquistado estadios enteros, sus ojos se detuvieron en algo que lo hizo pausar completamente. En las primeras filas, una pequeña niña, visiblemente frágil y con un pañuelo en la cabeza, estaba siendo sostenida por sus padres mientras intentaba aplaudir siguiendo el ritmo de la canción. Lo que captó la atención de Freddie no fue solo la obvia condición médica de la niña, sino la pura alegría que irradiaba su rostro, la manera en que sus ojos brillaban con una luz que desafiaba su evidente fragilidad física. Sofía estaba viviendo el momento más feliz de su corta vida, completamente absorta en la música, ajena al hecho de que su ídolo la había localizado entre la multitud. Para Freddie, ver esa combinación de vulnerabilidad y devoción pura fue como recibir un golpe emocional que trascendía cualquier experiencia que hubiera tenido en el escenario. En ese instante, comprendió que tenía en sus manos algo más poderoso que cualquier canción. Tenía la oportunidad de crear un momento que podría cambiar para siempre la vida de esa niña. Sin dudarlo un segundo, Freddie levantó su mano derecha en el gesto universal del silencio y 80.000 personas obedecieron instantáneamente, creando un vacío sonoro tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre las estructuras del estadio. La banda, acostumbrada a los impulsos espontáneos de su líder, detuvo la música gradualmente, dejando solo el eco de los últimos acordes flotando en el aire como fantasmas melódicos. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de expectación y curiosidad, mientras miles de rostros se alzaban hacia el escenario esperando una explicación para esta interrupción inesperada. Freddie caminó lentamente hacia el borde del escenario, sus ojos fijos en la sección donde había localizado a Sofía, y cuando habló, su voz resonó con una claridad cristalina que llegó hasta el último rincón del estadio. «Ladies and gentlemen», comenzó, su tono cargado de una emoción genuina que era imposible fingir. «Tonight we have someone very special with us. Up there in the front, there's a beautiful soul who's been fighting a tough battle, and I want her to know she's not alone». La multitud siguió su mirada, y gradualmente, como ondas en un estanque, la atención de 80.000 personas se dirigió hacia donde Sofía estaba sentada, ahora consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo, pero sin comprender completamente que ella era el centro de esa atención masiva. «Sofía», continuó Freddie, y el hecho de que conociera su nombre causó una conmoción que se extendió por todo el estadio como una onda de shock emocional. «This moment is for you, darling. You are loved and you are seen». La manera en que pronunció estas palabras, cargadas de una ternura paternal y un respeto profundo, hizo que miles de personas sintieran un nudo en la garganta simultáneamente. Sofía, al escuchar su nombre resonando por los altavoces del estadio más famoso del mundo, pronunciado por la voz de su héroe, experimentó una transformación visible. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura y radiante que parecía generar su propia luz, y sus ojos, aunque aún húmedos, reflejaban las luces del escenario como pequeñas estrellas. En un gesto que desafió toda convención de seguridad y protocolo, Freddie descendió del escenario, se abrió paso entre la multitud asombrada y ante los ojos de 80.000 personas se arrodilló junto a Sofía. Se inclinó y le susurró algo al oído,
un secreto compartido solo entre ellos dos, pero el gesto en sí mismo fue un torbellino de emoción que recorrió el estadio. La multitud, inicialmente sorprendida por la interrupción, había comprendido rápidamente la magnitud del momento y había abrazado completamente su papel en esta demostración de amor colectivo. Personas que nunca se habían visto antes se abrazaban mientras las lágrimas corrían por sus rostros, unidos por la comprensión de que estaban participando en algo que trascendía el entretenimiento y se adentraba en territorio sagrado. El estadio entero se había convertido en una iglesia de rock, donde Freddie oficiaba como sacerdote de una ceremonia de sanación que utilizaba la música como vehículo para el amor incondicional. El impacto de ese momento se extendió mucho más allá de esa noche en Wembley, convirtiéndose en una de las historias más queridas en la mitología de Queen y del rock en general. Sofía, fortalecida por la experiencia y llevando consigo el recuerdo de ese susurro y abrazo como un talismán emocional, comenzó una recuperación que sorprendió a todos sus médicos. La alegría y la determinación que había encontrado esa noche se convirtieron en una fuerza impulsora en su vida. Freddie no solo me susurró palabras de aliento esa noche. Recordaría años después Sofía en una entrevista. Me dio la esperanza de que podía seguir luchando. Fue como si me hubiera dado una nueva razón para vivir. La historia se extendió por la comunidad de fans de Queen como un testimonio del poder curativo de la música y la conexión humana. Sofía no solo continuó superando sus desafíos de salud, sino que se convirtió en una defensora de los niños con enfermedades crónicas, dedicando su vida adulta a inspirar a otros a vivir sin límites. Fundó una organización benéfica llamada Sophia's Song, que ofrecía programas de música y apoyo emocional a niños hospitalizados, demostrando que la historia de esa noche no había sido un evento aislado, sino el comienzo de un movimiento de sanación a través de la empatía. Esta noche en Wembley se convirtió en leyenda no solo por la grandeza musical de Queen, sino por la lección de humanidad que Freddie Mercury impartió a 80,000 personas sobre el poder de ver, reconocer y celebrar a quienes luchan batallas invisibles a nuestro alrededor. El video de ese momento, capturado por las cámaras oficiales del concierto y posteriormente incluido en documentales y compilaciones, se convirtió en uno de los clips más vistos y compartidos en la historia del rock, no por su calidad musical, sino por la pura emoción humana que encapsulaba. Críticos musicales, psicólogos sociales y terapeutas de todo el mundo analizaron el incidente como un ejemplo perfecto de cómo los artistas pueden usar su plataforma no solo para entretener, sino para crear momentos de sanación colectiva que trascienden las barreras tradicionales entre performer y audiencia. Freddie, en entrevistas posteriores, siempre se refería a esa noche como uno de los momentos más significativos de su carrera, no por la perfección de la actuación, sino por la lección de propósito que había recibido de una niña de 7 años que le había recordado por qué la música realmente importa. En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos en la multitud, donde nuestras luchas personales pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, la historia de Sofía y Freddie nos recuerda que cada vida individual tiene un valor inconmensurable y que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea, nos reconozca y nos celebre exactamente como somos. Freddie Mercury, esa noche en Wembley, no solo protegió a una niña entre adultos borrachos, demostró que la verdadera grandeza no se mide en estadios llenos o récords de ventas, sino en la capacidad de usar nuestro poder, sin importar cuán grande o pequeño sea, para iluminar la vida de otros cuando más lo necesiten. Su legado trasciende las canciones inmortales que nos dejó. Vive en cada momento donde alguien decide detenerse y ver realmente a otra persona.
en cada acto de reconocimiento que transforma la soledad en conexión y en la comprensión de que todos tenemos el poder de ser el milagro que alguien más necesita. La música, como Freddy demostró esa noche, no es solo arte o entretenimiento, es medicina para el alma, un puente entre corazones, una fuerza que puede literalmente salvar vidas cuando se combina con amor genuino y compasión auténtica. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde alguien te vio realmente cuando más lo necesitabas? ¿O has sido tú quien ha ofrecido ese reconocimiento a otra persona? Comparte tu historia en los comentarios y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de ser visto, valorado y celebrado. Suscríbete y activa la campanita para más relatos que celebran los momentos donde la humanidad brilla más intensamente, recordándonos que en cada acto de reconocimiento, por pequeño que parezca, reside el potencial de cambiar una vida para siempre.